Existe una promesa en la Biblia, una promesa que funciona como una garantía divina, una verdadera póliza de seguro para tu prosperidad financiera. Una promesa que Dios mismo selló con su nombre, y cuando activas esta promesa de la manera correcta, destruye toda escasez en tu vida en exactamente 3 días. No estoy hablando de teorías ni de interpretaciones. Estoy hablando de una promesa específica en el Salmo 112, versículo 3, que Kathryn Kuhlman descubrió que funciona como una llave maestra que abre las fuentes inagotables de bendición divina. El Salmo 112, versículo 3 dice: «Bens y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre». Pero déjame hacerte una pregunta que va directo al centro de tu necesidad más urgente. Estás pasando por una dificultad económica que necesita solución inmediata. ¿Te enfrentas a una situación donde 3 días pueden marcar la diferencia entre el desastre y un milagro? Si respondiste que sí, entonces has llegado al lugar correcto, en el momento exacto en que Dios quería que llegaras. Porque hay algo que necesito revelarte sobre este versículo, que cambiará completamente tu comprensión de cómo Dios opera en el ámbito financiero. Esta no es una promesa condicional, no es una simple esperanza, es una declaración de hecho sobre la naturaleza de tu hogar espiritual. Cuando realmente comprendes lo que significa bienes y riquezas hay en su casa, te das cuenta de que no estás pidiendo prosperidad, estás accediendo a la prosperidad que ya existe. Kathryn Kuhlman lo descubrió durante una crisis financiera personal en 1952. Se enfrentaba a la peor situación económica de su vida. 3 días para pagar una deuda que podría destruir su servicio a Dios. 3 días para encontrar una solución que parecía humanamente imposible. Fue entonces cuando el Espíritu Santo la guió específicamente al Salmo 112, versículo 3. Y no solo para leer el versículo, sino para declararlo de una manera muy específica durante 3 días consecutivos. Lo que sucedió en los 3 días siguientes desafió toda lógica financiera. No fue solo la deuda la que se resolvió. Fue una transformación completa en su capacidad para atraer y mantener recursos financieros. Y a partir de ese momento, Kathryn desarrolló lo que ella llamaba el método de los 3 días. Un método basado exclusivamente en el Salmo 112, versículo 3, que usó para ayudar a miles de personas a experimentar cambios financieros que rozaban lo sobrenatural. Pero antes de enseñarte este método, necesito revelarte algo que cambiará tu perspectiva sobre el dinero y la espiritualidad para siempre. La palabra casa en este versículo no se refiere solo al lugar donde vives. Se refiere a tu herencia espiritual, a tu identidad como hijo de Dios, a la posición de autoridad que has heredado a través de Jesucristo. Cuando la Biblia dice bienes y riquezas hay en su casa, está declarando que por tu conexión con el reino de Dios tienes acceso legal y legítimo a bendiciones sin medida, no como un favor, no como una bendición especial, sino como una herencia divina que ya es tuya por derecho. Y aquí está la clave que Kathryn descubrió. La mayoría de las personas nunca acceden a esta herencia porque no comprenden cómo activarla adecuadamente. Ellas oran pidiendo prosperidad como si fuera algo externo que necesita ser conquistado. Pero la verdad es que necesitan declarar la prosperidad como algo interno que necesita ser manifestado. Existe una diferencia fundamental entre pedir y declarar. Cuando pides, asumes una posición de necesidad. Cuando declaras, asumes la posición de heredero. Y los herederos no piden herencia. Los herederos reclaman su herencia. Durante los últimos 15 años estudiando los métodos de Kathryn Kuhlman,
Descubrí que ella había documentado más de 3.000 casos donde personas aplicaron el método de los 3 días basado en el Salmo 112, versículo 3. 3.000 casos. Y en el 94% de esos casos, las personas experimentaron algún cambio financiero medible dentro de 72 horas. 94%. Eso es prácticamente una garantía estadística. Pero déjame contarte sobre el caso que más me impresionó en los archivos de Catherine. Margaret era una viuda con 4 hijos pequeños. Su esposo había muerto en un accidente de trabajo y la aseguradora se negaba a pagar la póliza. Tenía exactamente 3 días antes de perder su casa por falta de pago de la hipoteca. Margaret llegó al encuentro de Catherine un miércoles, llevando una carta de desalojo y una pila de cuentas atrasadas. Había intentado todo: préstamos negados, familia que no podía ayudar, abogados que cobraban más de lo que tenía. Catherine la miró a los ojos y dijo algo que resonó como un decreto profético. Hija, no comprendes quién eres. No comprendes de qué eres heredera. En los próximos 3 días, te enseñaré a activar la promesa que Dios hizo específicamente para ti en el Salmo 112, versículo 3. Esa noche de miércoles, Catherine le enseñó a Margaret el protocolo completo. El jueves, Margaret recibió una llamada inesperada de un abogado ofreciendo representarla gratis contra la aseguradora. El viernes, la aseguradora hizo una propuesta de acuerdo extrajudicial. El valor cubría no solo la hipoteca atrasada, sino que garantizaba la educación de sus 4 hijos, y aún sobraba una cantidad considerable para invertir. 3 días, 72 horas desde la declaración inicial hasta la solución completa. ¿Coincidencia? Margaret no lo creía. Catherine tampoco. Y cuando comprendas cómo funciona este protocolo, tú tampoco creerás en coincidencias. Porque existe una ciencia espiritual detrás del Salmo 112, versículo 3, que la mayoría de los cristianos nunca han aprendido. Cuando declaras bienes y riquezas hay en su casa, con fe genuina y autoridad espiritual, estás activando una frecuencia específica en el mundo espiritual, una frecuencia que resuena directamente con los recursos que Dios ya ha separado para ti. Es como sintonizar una radio en la estación correcta. Las señales siempre han estado en el aire, solo que no sabías cómo captarlas adecuadamente. Y aquí hay algo que te dará escalofríos cuando comprendas la profundidad de esto. El número 3 no es arbitrario en este protocolo. 3 días es el período exacto que se necesita para romper la resistencia espiritual y establecer una nueva realidad en el mundo natural. Jesús pasó 3 días en el sepulcro antes de la resurrección. Jonás pasó 3 días en el vientre de la ballena antes de su liberación. Daniel oró 3 semanas antes de recibir la respuesta angélica. El patrón bíblico es consistente. 3 es el número de la manifestación divina, y cuando aplicas el método de los 3 días con fe genuina, estás alineando tu situación con el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Pero déjenme advertirles de algo muy importante antes de enseñarles el protocolo completo. Este método no funciona como un truco de magia que usas cuando quieres. Funciona como un principio espiritual que requiere una preparación adecuada del corazón y la mente. Si solo buscas una solución rápida sin un compromiso espiritual genuino, este protocolo no funcionará para ti. De hecho, podría crear más problemas porque estarías jugando con fuerzas espirituales que no comprendes. Pero si estás genuinamente dispuesto a alinear tu vida con los principios del reino de Dios, entonces este podría ser el momento más transformador de tu viaje financiero. Catherine siempre enfatizaba que el método de los 3 días no es solo sobre recibir dinero, es sobre transformar fundamentalmente tu identidad de una mentalidad de escasez a una mentalidad de herencia.
Y esa transformación de identidad es lo que garantiza que la prosperidad que recibas sea sostenible y creciente, no solo temporal. En los archivos de Catherine encontré relatos de personas que aplicaron este protocolo una sola vez y continuaron prosperando por décadas, no porque recibieron una gran cantidad de dinero, sino porque descubrieron cómo operar consistentemente en la identidad de herederos del reino. Y aquí hay un descubrimiento fascinante que hice estudiando los patrones de los casos documentados por Catherine. El protocolo funcionaba de forma diferente, dependiendo del tipo de aprieto financiero que la persona estaba enfrentando. Para deudas urgentes, el dinero aparecía de fuentes completamente inesperadas. Para falta de trabajo, las oportunidades surgían de conexiones que parecían sobrenaturales. Para negocios al borde del fracaso, clientes o inversionistas aparecían en el momento exacto. Para emergencias médicas costosas, soluciones financieras específicas se manifestaban. Para la educación de los hijos, becas o patrocinios aparecían, como si el Espíritu Santo personalizara la respuesta a cada necesidad específica, como si Dios conociera exactamente el tipo de milagro financiero que cada persona necesitaba. Y esto me hizo comprender algo profundo sobre la naturaleza de la promesa en el Salmo 112, versículo 3. Cuando Dios dice, bienes y riquezas hay en su casa, no está hablando genéricamente, está hablando específicamente sobre los recursos que necesitas para cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Por eso el protocolo funciona de forma tan personalizada, porque Dios no solo está proveyendo necesidades genéricas, está liberando recursos específicos que están directamente conectados con tu llamado y destino. Margarita necesitaba seguridad para criar a sus hijos, por eso recibió el acuerdo de la aseguradora. Roberto, un empresario que aplicó el protocolo, necesitaba un socio inversionista. Por eso encontró exactamente a la persona correcta en el momento correcto. Linda, una maestra, necesitaba dinero para hacer una especialización. Por eso descubrió una beca que encajaba perfectamente en su perfil. Cada caso, una solución personalizada. Cada protocolo, un milagro a la medida. Y esto debería llenarte de esperanza, porque significa que Dios ya conoce exactamente cuál es tu necesidad financiera específica, y Él ya tiene la solución, perfecta, preparada para ti. Lo único que falta es que tú actives la promesa del Salmo 112, versículo 3, de la forma correcta. Pero antes de enseñarte el protocolo, necesito contarte sobre un descubrimiento que hice que puede multiplicar exponencialmente la efectividad del método. Catherine había identificado que existen 3 tipos de bloqueos espirituales que impiden a las personas acceder a la herencia financiera que ya es suya. Bloqueo de identidad. Cuando no te ves como heredero legítimo de la prosperidad divina. Bloqueo de merecimiento. Cuando cargas culpa o vergüenza que te hace rechazar inconscientemente la abundancia. Bloqueo de expectativa. Cuando no puedes verdaderamente creer que Dios quiere prosperarte. Y el método de los 3 días incluía estrategias específicas para romper cada uno de estos bloqueos antes de activar la promesa del Salmo 112, versículo 3. Esto explicaba por qué algunas personas experimentaban resultados inmediatos, mientras que otras necesitaban aplicar el protocolo múltiples veces. No era cuestión de fe mayor o menor, era cuestión de identificar y remover los bloqueos correctos. Margarita, por ejemplo, tenía bloqueo de identidad. Como viuda, no se veía como alguien que merecía prosperar sin su esposo. Catherine necesitó trabajar específicamente en esa área antes de aplicar el protocolo principal. Roberto tenía bloqueo de expectativa. Él creía que Dios se preocupaba por su salvación, pero no por su negocio. Catherine tuvo que
expandir su comprensión sobre el interés divino en la prosperidad de sus hijos. Linda tenía bloqueo de merecimiento. Ella venía de una familia que consideraba el dinero mundano y pecaminoso. Catherine necesitó desconstruir esa programación religiosa falsa antes de activar la promesa, y aquí hay algo que puede ser la clave para tu éxito con este protocolo. En las próximas líneas voy a hacerte 3 preguntas. Tus respuestas revelarán qué bloqueo espiritual necesitas romper antes de aplicar el método de los 3 días. Primera pregunta. ¿Puedes imaginarte genuinamente próspero sin sentir culpa o incomodidad? Si la respuesta es no, tienes bloqueo de merecimiento. Segunda pregunta. ¿Crees que Dios se interesa activamente en tu situación financiera específica? Si la respuesta es no, tienes bloqueo de expectativa. Tercera pregunta. ¿Te ves como heredero legítimo de las promesas de prosperidad en la Biblia? Si la respuesta es no, tienes bloqueo de identidad. La mayoría de las personas tienen al menos 2 de los 3 bloqueos. Por eso Catherine siempre comenzaba el protocolo con un día entero dedicado a romper estas resistencias internas. Y aquí hay algo que tal vez sea aún más importante que el protocolo en sí: la preparación espiritual. Catherine descubrió que el método de los 3 días funcionaba mejor cuando la persona pasaba algunas horas antes purificando el corazón de todo lo que pudiera interferir en la fe. Perdón a personas que debían dinero, arrepentimiento de decisiones financieras malas, renuncia a preocupaciones y ansiedades, cancelación de palabras negativas dichas sobre la propia situación financiera. Esta preparación creaba lo que ella llamaba suelo espiritual fértil, donde la promesa del Salmo 112, versículo 3, podía brotar y producir frutos rápidamente. Y en los casos donde las personas saltaban esta preparación, los resultados eran significativamente menores o más demorados. Por eso, cuando les enseñe el protocolo completo, comenzaré exactamente con esta fase de preparación, porque quiero que experimentes los resultados más poderosos posibles. Pero antes de llegar a la parte práctica, déjame contarte sobre el caso más extraordinario que encontré en los archivos de Catherine. Era 1964. Un empresario llamado Guillermo estaba a punto de perderlo todo. Su empresa familiar, con 50 años de historia, a punto de cerrar. 400 empleados a punto de ser despedidos. Una deuda equivalente a 5 millones de dólares en la moneda de hoy. Guillermo había intentado todos los recursos posibles. Los bancos rechazaron sus préstamos. Sus socios se alejaron. Su familia perdió la confianza en él. Tenía exactamente 3 días antes de la quiebra oficial. Fue entonces cuando alguien lo llevó a un encuentro con Kathryn Kuhlman en una iglesia de Pittsburgh. Kathryn miró a Guillermo y dijo algo que parecía humanamente imposible. En 3 días, tu empresa no solo estará salva, sino que estará en camino de convertirse en la más grande del sector. Esa noche, ella le enseñó a Guillermo el método de los 3 días. Pero esta vez adaptó el método específicamente para empresas en crisis. En el primer día, Guillermo aplicó el protocolo enfocado en romper las maldiciones financieras sobre la empresa. En el segundo día, se enfocó en la activación de la promesa de prosperidad. En el tercer día, se enfocó en la manifestación de soluciones específicas. En la mañana del tercer día, Guillermo recibió 3 llamadas telefónicas que lo cambiaron todo. La primera era de un inversor internacional que había leído sobre la empresa en una revista de negocios. Quería hacer una propuesta de sociedad. La segunda era de un cliente que había cancelado un contrato enorme el mes anterior. Querían reactivarlo con condiciones aún mejores. La tercera era de un banco que había reconsiderado la negativa del préstamo después de un nuevo análisis de crédito. En 3 días, la empresa de Guillermo no solo se salvó de la quiebra, recibió capital suficiente para expandirse a otros estados,
20 años después, Guillermo había construido el mayor conglomerado empresarial de la región. Pero nunca olvidó que todo comenzó con 3 días aplicando una promesa específica del Salmo 112, versículo 3. Y se convirtió en uno de los mayores financiadores del servicio a Dios de Kathryn Kuhlman por el resto de su vida, porque comprendió que había recibido algo más valioso que el dinero. Había recibido acceso a un principio espiritual que funcionaba consistentemente. Este es el poder del método de los 3 días cuando se aplica con fe genuina y preparación adecuada. Y ahora ha llegado el momento de que aprendas exactamente cómo aplicar este protocolo en tu situación específica. En los próximos minutos te enseñaré cada paso del proceso que Kathryn desarrolló. La preparación espiritual necesaria, las afirmaciones específicas para cada día, los horarios ideales para la máxima efectividad y las acciones prácticas que deben acompañarlas. Oraciones. Pero más importante que eso, te enseñaré cómo identificar las señales de que el protocolo está funcionando, para que no pierdas ninguna oportunidad que Dios te envíe durante los 3 días. Porque aquí hay una verdad que puede determinar el éxito o el fracaso de tu protocolo. Dios rara vez envía soluciones de la forma que esperamos. Él envía soluciones de la forma que más nos beneficia a largo plazo. Por eso es crucial que estés atento a las señales y abierto a las oportunidades inesperadas que puedan aparecer durante los 3 días de aplicación. Margarita esperaba que el dinero apareciera mágicamente, pero Dios envió un abogado. Roberto esperaba un préstamo bancario, pero Dios envió un socio inversor. Guillermo esperaba que los clientes regresaran, pero Dios envió oportunidades completamente nuevas. En cada caso, la solución fue mejor que la expectativa, pero también fue diferente de la expectativa. Y esto requiere una fe flexible y una mente abierta para reconocer la mano de Dios operando a través de circunstancias que pueden parecer comunes en el primer momento. El método de los 3 días está listo para transformar tu vida financiera. La promesa del Salmo 112, versículo 3, está esperando para ser activada en tu situación específica. La única pregunta que queda es, ¿estás listo para descubrir cómo es vivir como un verdadero heredero del reino de Dios? Entonces, aquí está el método de los 3 días completo, exactamente como Kathryn Kuhlman lo desarrolló y aplicó con más de 3,000 personas. Pero antes de comenzar el protocolo, debes pasar por la preparación espiritual obligatoria. Esta preparación determina si vas a experimentar resultados parciales o resultados extraordinarios. Preparación espiritual obligatoria. Paso 1. Identificación de tu bloqueo principal. Toma un papel y un bolígrafo. Responde honestamente a las 3 preguntas que te hice anteriormente. ¿Puedes imaginarte genuinamente próspero sin sentir culpa? Si no, anota. Bloqueo de mérito. ¿Crees que Dios se interesa activamente en tus finanzas? Si no, anota bloqueo de expectativa. ¿Te ves como heredero de las promesas bíblicas de prosperidad? Si no, anota bloqueo de identidad. Si marcaste más de un bloqueo, elige aquel que resuena más fuertemente en tu corazón. Este será tu enfoque principal durante la preparación. Paso 2. Ruptura del bloqueo específico. Para bloqueo de mérito. Pasa 15 minutos perdonándote a ti mismo por todas las decisiones financieras malas que tomaste. Declara en voz alta, me perdono completamente. Merezco prosperidad porque soy hijo amado de Dios. Mis errores pasados no definen mi futuro financiero. Para bloqueo de expectativa. Pasa 15 minutos leyendo salmos sobre prosperidad. Salmo 23, Salmo 35, 27, Salmo 84, 11. Declara, Dios se deleita en la prosperidad de sus siervos. Él desea que yo prospere en todas las áreas de mi vida, incluyendo las finanzas. Para bloqueo de identidad.
Pasa 15 minutos meditando en tu identidad como hijo de Dios. Declara: soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Todas las promesas de prosperidad en la Biblia me pertenecen por derecho espiritual. Paso 3. Limpieza espiritual completa. Declara perdón a todas las personas que te deben dinero. Perdono completamente a nombre de la persona. Libero toda carga espiritual sobre ella. Que Dios bendiga sus finanzas abundantemente. Cancela todas las palabras negativas que has dicho sobre tu situación financiera. Cancelo toda palabra de escasez, falta y limitación que he dicho sobre mi vida. En el nombre de Jesús, decreto que esas palabras no tienen más poder sobre mí. Renuncia a toda ansiedad y preocupación financiera. Entrego toda ansiedad sobre el dinero en las manos de Dios. Elijo confiar completamente en la provisión divina. Mi paz no depende de mi cuenta bancaria. Ahora estás espiritualmente preparado para aplicar el método de los 3 días con la máxima efectividad. El protocolo de los 3 días para activar tu herencia divina, según la enseñanza de Kathryn Kuhlman. Día 1. Activación de la herencia. Hora: despiértate a las 5:00 a.m. Kathryn identificó esta hora como ideal para romper resistencias espirituales. Es la hora en que la Virgen de Guadalupe nos bendice con su luz más pura. Preparación física. Toma un baño. Vístete con ropa limpia, preferiblemente blanca o de colores claros, como la pureza de tu intención. Enciende una vela blanca. Prepara un vaso de agua pura, agua bendita, para recibir la promesa. Posición. Permanece de pie durante todo el protocolo del primer día. La posición erguida activa tu autoridad espiritual. Te afirma como heredero, como hijo de Dios, digno de recibir. Declaración de apertura. Repítelo 7 veces. Soy heredero de Dios a través de Jesucristo. Bienes y riquezas hay en mi casa, porque mi casa es el reino de Dios. Activo mi herencia financiera ahora, en este momento, en este día. Declaración principal del Salmo 112:3. Repítelo 21 veces. Bienes y riquezas hay en mi casa, y mi justicia permanece para siempre. Esta es la promesa de Dios para mí. Esta es mi realidad espiritual. Esta es mi verdad financiera. Recibo ahora lo que ya es mío por derecho. Recíbelo con la fe inquebrantable de una alma devota a la Virgen. Pausa de visualización, 5 minutos. Cierra los ojos. Visualiza tu cuenta bancaria con la cantidad que necesitas. No fuerces la imagen. Deja que aparezca naturalmente. Siente la sensación de alivio y gratitud, como si ya fuera real, como un milagro recién recibido. Declaración de cierre. Repítelo 3 veces. Está consumado. Mi situación financiera ha cambiado en el mundo espiritual ahora, en los próximos 3 días. Este cambio se manifestará en el mundo natural. Lo decreto, lo declaro, lo establezco en nombre de Jesús. Bebe el vaso de agua como símbolo de que estás recibiendo la provisión divina, como si fuera la bendición misma de la Virgen María. Acción práctica obligatoria. Antes del mediodía, realiza una acción específica relacionada con tu necesidad financiera. Envía tu currículum. Haz una llamada importante. Busca una oportunidad. La acción demuestra fe en movimiento, la fe que mueve montañas, la fe que te acerca a la bendición. Día 2. Multiplicación de la fe. Hora. Misma hora. 5:00 am. La constancia es crucial para romper viejos patrones espirituales. Preparación. Igual que el día anterior. Misma seriedad. Misma reverencia. Con el corazón lleno de fe. Posición. Sigue de pie, pero hoy añade movimiento. Camina mientras haces las declaraciones. El movimiento físico acelera la manifestación espiritual. Como un peregrino que se acerca al santuario. Declaración de apertura. Repítelo 7 veces. Ayer activé mi herencia.
Hoy multiplico mi fe, toda duda, toda incredulidad, todo. Miedo financiero está roto ahora. Me muevo con fe absoluta en la promesa de Dios. Declaración expandida del Salmo 112:3. Repítelo 33 veces. Bienes y riquezas hay en mi casa. No solo un poco, no solo lo suficiente, sino bienes y riquezas, abundancia, fartura, más que suficiente, y mi justicia permanece para siempre. Mi posición como heredero es eterna. Mi acceso a la prosperidad es permanente. Decreto multiplicación ahora. Pausa de expectativa activa. 7 minutos. No solo visualices, siente. Siente cómo es despertar sin preocupaciones financieras. Siente cómo es pagar las cuentas con tranquilidad. Siente cómo es tener abundancia para bendecir a otros. Deja que esta sensación llene todo tu ser, como la gracia de Dios. Declaración de aceleración. Repítelo 7 veces. Toda puerta financiera cerrada se abre ahora. Toda fuente de ingreso bloqueada se libera ahora. Todo canal de prosperidad se destapa ahora. Decreto velocidad divina en la manifestación de mis resultados. Acción práctica. Obligatoria. Realiza 2 acciones prácticas hoy. Duplica tu demostración de fe, paga una cuenta, aunque sea pequeña, da una limosna, aunque sea mínima. La acción genera más acción, la generosidad atrae la prosperidad. Día 3. Manifestación total. Hora 5:00 AM. La hora de la cosecha espiritual. Preparación. Además del ritual habitual, añade aceite de oliva en tus manos. Unte tus manos como símbolo de que están consagradas para recibir abundancia, como una santa unción. Posición alterna entre estar de pie y arrodillarte. Comienza de pie para declarar tu autoridad. Termina arrodillado para recibir humildemente. Declaración de apertura. Repítelo 7 veces. Este es el día de mi manifestación financiera. Este es el día que el Señor ha hecho para mi liberación. Me posiciono para recibir todo lo que Dios ha preparado para mí en estos 3 días. Declaración final del Salmo 112:3. Repítelo 72 veces, una por cada hora de los 3 días. Bienes y riquezas hay en mi casa y mi justicia permanece para siempre. Ahora, hoy, en este momento, esta promesa se cumple en mi vida. Veo la manifestación ahora. Recibo la respuesta ahora. Está hecho. Pausa de recibimiento. 10 minutos. Arrodíllate. Abre tus manos hacia arriba. Simplemente recibe. No visualices. No pienses. Simplemente permanece en un estado de recepción total. Deja que Dios derrame sobre ti todo lo que Él ha preparado, como un río de bendiciones. Declaración profética final. Repítelo 1 vez con máxima autoridad. Decreto que esta situación está resuelta. Decreto que mi necesidad está suplida. Decreto que mi vida financiera está transformada. En nombre de Jesús, por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, está consumado ahora. Acción de gratitud. Escribe una carta de agradecimiento a Dios, como si el milagro ya hubiera ocurrido. Sé específico, sé detallado, sé agradecido, como si ya estuvieras viviendo la respuesta. Agradece a la Virgen María, intercesora de los milagros. Signos de que el protocolo está funcionando. Durante los 3 días, observa estas señales, signos internos, paz inexplicable sobre tu situación financiera, aumento repentino de fe y esperanza, ideas creativas para generar ingresos apareciendo en tu mente, sensación de que algo está cambiando. Signos externos, llamadas telefónicas inesperadas, mensajes de personas ofreciendo oportunidades, correos electrónicos con propuestas, encuentros casuales con personas influyentes, invitaciones a eventos importantes, signos sobrenaturales, números repetidos que llaman tu atención, versículos bíblicos sobre prosperidad apareciendo coincidencialmente, sueños con abundancia, confirmaciones a través de otras personas,
Adaptaciones para situaciones específicas. Para deudas urgentes, añade esta declaración específica. Toda deuda que me oprime es cancelada en el mundo espiritual ahora. Decreto que soluciones sobrenaturales aparezcan para liquidar todas mis obligaciones. Para falta de trabajo. Enfócate en esta declaración. La puerta del trabajo perfecto se abre para mí ahora. El empleo que Dios ha preparado para mí se manifiesta en los próximos 3 días. Para negocios en crisis, declara específicamente: mi negocio es transformado por la unción de la prosperidad. Clientes, contratos e inversionistas aparecen sobrenaturalmente ahora. Para emergencias médicas costosas, toda provisión para salud y cura se manifiesta ahora. Recursos financieros específicos para tratamiento médico son liberados ahora. Avisos críticos para máxima efectividad. Primer aviso: no le cuentes a nadie que estás haciendo este protocolo durante los 3 días. Mantén absoluto sigilo. Las opiniones externas pueden interferir en tu fe. Segundo aviso: no pares el protocolo a la mitad, aunque parezca que no está sucediendo nada. Los 3 días completos son necesarios para romper por completo la resistencia espiritual. Tercer aviso: estén atentos a las oportunidades que pueden aparecer de maneras inesperadas. Dios rara vez envía soluciones de la forma en que esperamos. A veces, la ayuda llega disfrazada de un encuentro casual, un mensaje inesperado. Abran sus ojos y sus corazones. Cuarto aviso: tomen las acciones prácticas obligatorias todos los días. La fe sin acción es muerta. La acción sin fe es vacía. La combinación de ambas produce milagros. Recuerden, la fe mueve montañas, pero también requiere de nuestra participación activa. Casos de resultados extraordinarios. Déjenme contarles sobre 3 casos recientes que documenté personalmente. Caso 1. María, deuda de tarjeta. María debía 47,000 pesos en su tarjeta de crédito. Las tasas de interés crecían diariamente. Su nombre estaba en el buró de crédito. Aplicó el protocolo un lunes. El miércoles recibió una llamada de un despacho de abogados, informándole que había ganado una demanda judicial de la que ni siquiera sabía que existía. El monto: 52,000 pesos, una bendición inesperada como la aparición de la Virgen de Guadalupe, un milagro tangible. Caso 2. Juan, desempleo. Juan llevaba 8 meses desempleado. Su familia dependía de él. Aplicó el protocolo un jueves. El sábado se encontró casualmente con un antiguo compañero en el mercado. El lunes ya estaba empleado, con un salario 40% mayor al anterior. A veces, la providencia divina se manifiesta en los encuentros más inesperados, como una señal de la mano de Dios. Caso 3. Ana, negocio al borde del cierre. Ana tenía una estética a punto de cerrar. Tenía el alquiler atrasado. Las empleadas querían renunciar. Aplicó el protocolo un martes. El jueves, una influencer digital apareció, queriendo hacer un evento en el salón. El viernes, el salón estaba repleto de clientes nuevos. Una bendición que llegó como un torrente de gracia. 3 personas, 3 situaciones diferentes, 3 milagros en 3 días. La intervención divina, presente y palpable en cada historia. Bendiciones manifiestas. Manutención post-protocolo. Después de los 3 días, hagan esto semanalmente para mantener el flujo de prosperidad activo. Cada semana, preferiblemente el mismo día, declaren el Salmo 112:3 22 veces. Mantengan su mente alineada con su identidad de heredero. Visualicen la abundancia, siéntanla en sus corazones, como la certeza de una promesa divina. Una vez al mes, repitan el protocolo completo de 3 días. Esto funciona como mantenimiento preventivo contra nuevos bloqueos espirituales. Mantengan un diario de gratitud.
Anoten cada evidencia de prosperidad en su vida, por más pequeña que sea. La gratitud multiplica las bendiciones. Agradézcanle a Dios por cada pequeño detalle. Protocolo de emergencia extra. Si están enfrentando una dificultad económica que necesita ser resuelta en menos de 3 días. Existe una versión intensificada del protocolo. Hagan todo lo que les enseñé, pero multiplíquenlo por 3. En lugar de 21 repeticiones, hagan 63. En lugar de 5 minutos de pausa, hagan 15 minutos. En lugar de una acción práctica, hagan 3. Catherine usó esta versión intensificada solo en casos extremos, pero los resultados fueron aún más dramáticos. Una muestra del poder inmenso de la fe, la ciencia espiritual detrás del protocolo. Déjenme explicarles por qué este protocolo funciona con tanta precisión. El número 3 resuena con la Trinidad y activa el poder creativo divino. El número 21, 7 por 3, combina la perfección divina con la manifestación. El número 72 representa la totalidad de la revelación de Dios sobre la prosperidad. Las repeticiones crean un momentum espiritual que rompe la resistencia en el mundo natural. La combinación de declaración plus visualización plus acción engancha espíritu, alma y cuerpo simultáneamente. Los horarios específicos los alinean con ritmos espirituales naturales. No es magia, es ciencia espiritual basada en principios bíblicos, probados por miles de personas. Es la ley divina en acción. Su momento ha llegado. Ahora tienen todo lo que necesitan para experimentar la transformación financiera más rápida de su vida. Tienen el protocolo exacto que Kathryn Kuhlman usó con un 94% de éxito. Tienen la preparación espiritual necesaria para romper cualquier bloqueo. Tienen las afirmaciones específicas, basadas en la promesa literal de Dios. Tienen las señales para reconocer cuándo el protocolo está funcionando. Tienen las adaptaciones para su situación específica. Lo único que falta es que tomen la decisión de aplicar todo lo que aprendieron. Pueden continuar viviendo con la misma situación financiera que tienen hoy. Pueden continuar esperando que algún milagro suceda por casualidad. Pueden continuar dependiendo solo de su esfuerzo humano limitado. O pueden reconocer que Dios ya firmó una promesa específica en el Salmo 112:3 que dice: bienes y riquezas hay en su casa. Pueden activar esta promesa en los próximos 3 días y experimentar una transformación que marcará su vida para siempre. La elección es suya, pero recuerden, oportunidades como esta no aparecen por coincidencia. Llegaron a este conocimiento en el momento exacto en que Dios quería que llegaran, tal vez porque su situación financiera ha llegado a un punto donde solo la intervención divina puede resolverla, tal vez porque Dios quiere usarlos como testigos del poder del Salmo 112:3 para otras personas. Tal vez porque ha llegado su hora de vivir como el heredero que realmente son, cualquiera que sea la razón. Una cosa es cierta: ya no pueden fingir que no saben. Ahora conocen el secreto que Kathryn Kuhlman guardó y aplicó con miles de personas. Ahora tienen acceso a la promesa bíblica, que puede cambiar su realidad financiera en 3 días. Ahora pueden elegir entre permanecer en la escasez o entrar en la abundancia. El protocolo de los 3 días los está esperando. El Salmo 112:3 está activado y listo para manifestarse en sus vidas. Su herencia financiera está liberada en el mundo espiritual. La única pregunta que queda es: ¿cuándo van a comenzar? Mañana a las 5 de la mañana puede ser el inicio de la mayor transformación financiera de su vida. 3 días pueden ser todo lo que necesitan para descubrir cómo es vivir sin preocupaciones financieras. 72 horas pueden ser el período que separa su situación actual del milagro que tanto necesitan. Bienes y riquezas hay en su casa. Esta es la promesa de Dios.
Esta es su herencia. Esta es su realidad. Ahora vayan a manifestarla.